Capital Político. Capital Político, como ustedes bien lo saben, es un podcast que habitualmente se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo, pero estamos comprometidos con brindar herramientas al público en general y a la gente que las necesite para tomar decisiones de manera informada, y por eso este es uno de nuestros episodios especiales dedicados a evaluar los planteamientos y las propuestas de los dos candidatos a la presidencia, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, en varias líneas que nosotros hemos elegido. Este es nuestro especial sobre las agendas y las propuestas para el diseño del Estado. Y se encuentra con nosotros el politólogo y profesor universitario Felipe Botero. Felipe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Santiago, pues para mí es un placer estar acá y agradezco mucho la invitación. Hablemos pues sobre esta pequeñísima cuestión. ¿Cómo funciona dentro de los dos programas de gobierno que están en competencia en esta segunda vuelta presidencial el modelo del Estado? ¿Cómo es el Estado según se entiende por el programa de Rodolfo Hernández? ¿Cómo es el Estado según se entiende por el programa de Gustavo Petro? Es una pregunta de gran envergadura y compleja, porque yo creo que como tal no hay una propuesta en las campañas de ningún candidato presidencial sobre la estructura del Estado. Las propuestas tienden a centrarse en aspectos más puntuales, como cuál va a ser la política de salud o cuál va a ser la política de educación o el tema económico. Sin embargo, a partir de esas propuestas de política sí se puede inferir un poco cuál sería como la visión del Estado que tienen los dos candidatos, y yo creo que es diametralmente opuesta. Voy a empezar con Petro, y yo lo que creo que propone Petro es un Estado más involucrado en la gestión de la sociedad, un Estado volcado sobre tomar decisiones, y eso le puede incomodar, por ejemplo, a las personas más liberales o las personas que creen que el Estado debe tener una actitud más alejada, ¿sí?, más laissez-faire, y dejar que sean las fuerzas del mercado y las fuerzas sociales las que regulen sus actividades. Entonces yo creo que ahí Petro, digamos, por ser un candidato de izquierda, tiene intereses en que el Estado esté involucrado directamente en temas como la reducción de pobreza y reducción de la desigualdad. Eso implica regulación sobre los privados. Eso implica, por ejemplo, cargar impuestos a los más privilegiados y redistribuir esos ingresos en las poblaciones más afectadas o más vulnerables. Eso implica unos desarrollos estatales importantes en términos de la capacidad de extracción de esos recursos, por un lado, y por otro lado la capacidad de efectivamente hacer que esos recursos lleguen a quienes lo necesiten. Entonces, digamos, sus políticas sociales son unas políticas que requerirían una capacidad estatal fuerte, pero no solamente capacidad estatal. Uno puede tener una capacidad estatal muy fuerte sin tener un Estado necesariamente muy grande, pero aquí yo sí veo como una intención en que el Estado juegue un papel protagónico, y eso pues genera rechazo desde la derecha, pero pues también eso es como el tipo de gobierno que se espera, o el tipo de estructura estatal que se espera de un gobierno de izquierda. Por su parte, Rodolfo Hernández, que tiene una trayectoria empresarial muy importante, yo creo que él tiene una visión del Estado mucho más reducida y mucho menos involucrada en esa gestión social. Ha hecho intervenciones y ha dicho muchas veces sobre distintos mecanismos a través de los cuales él reduciría el tamaño del Estado, porque para él el tamaño del Estado es un problema, porque el tamaño del Estado hace que el Estado sea más costoso. Entonces, doy dos ejemplos muy concretos. De un lado, anunció hace un par de semanas que iba a cerrar 30 y no sé cuántas embajadas, ¿sí?, porque para él, los embajadores todos son unos perezosos, las personas que trabajan en las embajadas están de paseo y no hacen realmente nada por la ciudadanía, y que mejor nos ahorramos esa plática y se la damos a los pelados que tienen créditos de ICETEX. El otro ejemplo es su visión de la presidencia, de la oficina de la presidencia, y también ha propuesto fusiones ministeriales poco ortodoxas, como por ejemplo cultura y medio ambiente o comunicaciones y ciencia. De nuevo, eso en aras de ahorrar y hacer más eficiente el Estado. Ahora, la pregunta que uno se tiene que hacer ahí es: ¿cuáles son los ahorros
primero, ¿cuáles son los ahorros? Si hay realmente ahorro en esas decisiones y segundo, si vale la pena hacer esos ahorros, si vale la pena tener menos ministros y menos embajadas y que luego las relaciones internacionales y la capacidad de la presidencia de implementar políticas se vea afectada. Entonces, hacia grandes rasgos, esa sería como la visión que yo veo que se puede leer entre líneas de las propuestas de las dos campañas. ¿Existe alguna propuesta, guiño, noción en la que se pueda leer cómo entienden, por ejemplo, la relación con las Fuerzas Armadas? Más claramente desde el lado de Petro que desde el lado de Rodolfo. O sea, en general, a mí me cuesta mucho trabajo entender la campaña de Rodolfo Hernández porque no hay mucho, porque no ha dicho mucho una campaña que se inventa día a día a la luz de las necesidades. Entonces, cuando le preguntan algún tema, tiene alguna idea sobre ese tema. Sobre el tema de Fuerzas Armadas, no recuerdo gran mención, pero pues uno supone que por su carácter como ejecutivo y en cierto sentido autoritario, tendría pues una relación cercana con las Fuerzas Armadas. Caso contrario es el de Gustavo Petro, ¿no? De Petro sabemos los roces que tuvo con el comandante de las fuerzas militares hace unas semanas por sus declaraciones y las respuestas del general y lo que se percibe ahí también, pues siendo este general y comandante de las Fuerzas Armadas, que hay mucha aprehensión del ejército y las demás Fuerzas Armadas con respecto a una eventual presidencia de Petro. Yo creo que los militares, o sea, no tanto la posición de los eventuales presidentes Petro o Hernández, sino la posición de los militares también es la que cambia. Es decir, se sentirían mucho más cómodos con una presidencia de Hernández, con quien seguramente comparten muchas de sus posiciones políticas, a diferencia de lo que ocurre con las de Petro. Ambos candidatos están a favor de acabar el servicio militar obligatorio, ¿correcto? Es correcto, sí. Y Petro sí ha hablado de sacar a la policía, por ejemplo, el Ministerio de Defensa y ponerlo o devolverlo a una vocación civil a través del Ministerio del Interior. Ahí Rodolfo Hernández habla de una reforma a la policía, pero es una reforma que está o que no está tampoco aterrizada a ningún tipo de propuesta. ¿Qué tan factible es esto en términos del papel que ha sido preponderante de las fuerzas militares en Colombia? Yo creo que es algo factible, es decir, yo creo que en un momento en el que estamos post conflicto con las FARC en particular, y en un momento en el que el ejército no necesita esa conscripción obligatoria, porque es un ejército que se ha profesionalizado. Es decir, todo el tema de cooperación militar, de la cooperación, por ejemplo, de Estados Unidos y el desarrollo de las fuerzas armadas en Colombia en los últimos 20 años ha sido un proyecto de profesionalización del ejército y de las fuerzas en general. Entonces, yo creo que es algo que se puede discutir con los militares. Yo estoy seguro que los militares tendrían argumentos a favor y en contra del servicio militar obligatorio o de una transformación de ese servicio militar obligatorio. Es decir, yo lo veo como algo viable. Lo que a los militares sí no les gusta mucho es que restrinjan y limiten la capacidad que tienen las Fuerzas Armadas en particular en los temas que tienen que ver con la seguridad, tanto doméstica, que es el principal problema, como internacional también, que es pues mucho menos, pero el tema es que los militares tienen una gran participación en las discusiones de política, en lo que tiene que ver con seguridad y tienen también mucha injerencia sobre el presupuesto con el que cuentan las Fuerzas Armadas. Ese tema es el tema que puede ser mucho más sensible, pero ese es un tema que yo creo que el servicio militar no afectaría en gran medida. Y por eso siento que eso es un tema que es plausible. Venga a quien venga, el punto es que no les toquen los otros asuntos, digamos, en términos de los recursos con los que cuentan las Fuerzas Armadas y la capacidad también de influir en esas políticas de seguridad. Claro, igual eso es algo que se lee más desde casi que lo vocacional, ¿no? Es decir, no es algo que esté puesto en propuestas casi, sino se habla de reformas, pero no existe, es decir, nunca Petro ha planteado gobernar distanciado de las fuerzas militares, sino se parte de la base constitucional según la cual pues ellos simplemente obedecen a quien sea el presidente, que es el comandante en jefe. Correcto, sí. Y es que, digamos, esa es la parte como difícil de esta campaña
y es tratar de entender bien las propuestas, porque ha sido una campaña en general muy poco orientada a las propuestas concretas. Ha sido una campaña mucho más pasional, mucho más sobre el miedo que nos da Petro o el riesgo que implica la presidencia de Hernández. Eso ahora después de la primera vuelta, antes de la primera vuelta, no había discusión programática. Y en ese sentido, pues es difícil tener estas discusiones sobre qué es lo que quieren. Ahora, sobre el tema de la relación con las Fuerzas Armadas, sí, no se han enemistado abiertamente, no han lanzado, digamos, como propuestas radicales de transformación de las Fuerzas Armadas y al contrario, lo que han señalado es lo que usted dice, Santiago, de esa intención de trabajar de la mano con ese actor, que es un actor muy importante en la democracia de este país. ¿Existe alguna otra declaración pública, propuesta en donde exista algún involucramiento del Estado? ¿Será que eso se va viendo? Porque, y ya con esto cerramos, Felipe, se ha hablado muchísimo durante esta campaña de la institucionalidad, la desinstitucionalización, las instituciones, unos y otros se señalan de ser un peligro para las instituciones. ¿Existe algo que nos permita verificarlo más allá de, pues, del precedente que tenemos con el gobierno Duque? No, es difícil porque suponiendo que los dos fueran profundamente antidemocráticos, la única forma que tenemos para saberlo es esperar a que lleguen a la presidencia y destapen sus cartas. Es decir, nadie lo va a admitir de entrada que lo que quiere hacer cuando llegue a la presidencia es cerrar el Congreso. Entonces a Petro se le acusa de que nos van a llevar por la vía de Venezuela o la vía de Nicaragua, que es la vía de transformar las instituciones desde adentro, empezar con las cortes y luego cerrar el Congreso y luego tener control total del Estado. Pero yo no creo que esa sea la posición de Petro, pero claramente pues no lo diría explícitamente. Lo mismo Rodolfo. Entonces yo creo que ahí lo que hay que pensar más bien sobre cuáles son las intenciones de los candidatos, que no las conocemos ni las podremos conocer, es pensar cuál es la capacidad, qué tan robustas son las instituciones colombianas para resistir los embates de quien sea presidente. Yo creo que hay riesgos por los dos lados, pero también eso también se ha dicho sobre la institucionalidad, se ha halagado a las instituciones colombianas. Es decir, nosotros aquí tenemos un sistema de cortes relativamente independiente, un sistema político con separación de poderes y donde, pues de todas formas, el Congreso es un parachoque del presidente. El presidente igual, bien sea Petro o bien sea Hernández, va a tener que gobernar con el Congreso, es decir, pues ya Rodolfo Hernández ha dicho que va a llegar con una cantidad de decretos a implementarlos. Esos decretos le pueden permitir cierto juego, pero no puede gobernar a punta de decretos. Esos decretos se le caen eventualmente en la Corte, o las medidas temporales que tome pues no se van a volver permanentes tan fácilmente, tienen que pasar por el Congreso. Entonces ahí hay que pensar en cuál es la capacidad del Congreso de frenar las propuestas más exóticas o más, digamos, desinstitucionalizadoras. Lo mismo con Petro, o sea, Petro también tiene que gobernar con el Congreso y también hay unas cortes, un sistema de cortes que pueden frenar, y en el pasado las cortes han tomado decisiones que han sido respetadas por el establecimiento político, aunque no están de acuerdo pues o son contrarias a sus deseos. Por ejemplo, Uribe, cuando la Corte Constitucional declaró inexequible su apuesta por un tercer periodo, su segunda reelección, ahí paró todo. Uribe aceptó, los uribistas aceptaron, la gente no salió a la calle. Hay que confiar que ese tipo de cosas sigan ocurriendo. No sabemos, es posible que haya erosión de las instituciones, pero yo creo que la tradición afincada en el santanderismo de este país va a protegernos un poco de esas tendencias autoritarias que tenga un Petro presidente o un Hernández presidente. Pues Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos a hacer esta evaluación. Pues bueno, ahí sí que ya no sé uno qué desea en estos casos. Mucha suerte en las presidenciales, o que sea lo que Dios quiera, o que Dios nos coja confesados. Exacto, yo lo que creo es que hay que esperar a que se acabe pronto esto y salgamos de la incertidumbre tan grande en la que estamos, porque estamos en ascuas y todavía faltan una semana larga.